chucho, dos para katan chucho. Was qalnentiya. Wala tamatin chucho. Ni chucho ni to la tama. Pues la kapixti la kwala kata. Pero shkaman yung chucho tata, shkaman chucho. Por eso wanjo lugu clip ashke yawacho. Nakatuno pa pagka sa katliyan, lakini katano ko sa mami mingamanin. Sa katama wantong kingga sa patungkoyan, kingga makni patungkoyan. Makni patungko sa malimas kainin, isa makasiya wiskin satkan Jesu Kristo wiskin sikan virgin. Kapot saman, lakila maktayo punaw. Li punaw. Klipo unaw makasiyaw. Ni mas po sa mau ginin linin, ni po sa mau ginin talamak nit. Po sa mau ginin kasatamat. Kaniwas wangko ning kinataran tos klipo umakos. Nalakamanikan gin susut niya katiyot ko kan. Nalakamanikan man gin lintas tunakan. Tus pala katansunan sa kuya. Taman di dan sa umakon sa daktondo. Ni sika nas kalala. Siomai kini talamai kiting kilucha. Chuchut chua dia sepenyi kiting kilucha talama la yoko kumbare kiting talama pues sioma lucha pues luego la kaskinga. La lucha es la kin chuchukan. Chus la slana más para kata hidroeléctrico. Chus la minería. Walmart pues tangas kalena timin. Slangas kalena timin millonario. Pues lo que tú balapin ni nakatawayaw ang giluchakan. Pues a lo mejor naging kamakita ko yan yung kinchuchukan. Na kuya ko chuchu naging kamasya yan. Chancho ikinan maklagas kinawin chuchu. Lugot lang sa kamang kisawa, lamasayin, nigid sang kama, ikinan, nito kuyaw kinin balito na ako, ang bala siya lang nagtlangkatiyan, ang bala siya naghaurera, nito kuway ka, kliway ka. Ito kanin ba natlawan kinchik, wangos la kanin ba nakimaskin tumi, wanin ba bala katlin diyan, tapos maan kimaskin lawutime, para maasla katama nakstana na katli,
abarrotes en que tienda abarrotes meten kaltei pues mandak tlaka mas naktlakandimi mandak mashkendimi niklaqatintimi natlani mahyeksco kanak kchipanki sadoni winki sadoni que material winki machete para naknyakni nakushtunki shawa. Pues like chakin smaktum liyak kuchasen qaltum aqaltum papan gila qochikin lawanan kinga chikin kan chuwa kitkoqala no nintani tloputukan zaman tlangataskuhot qolq lawanan pi maktum mango chuni qaskin ngom bolna kash maktum tiak mango ya chai chu ni qaskin ngom bolna ni kitqon duwan palna chiwanango pas yung mas palkita changol tama qalawanan pishlakit pi wangol pis kingol planta qalskinin chukin nikitiyaw chashla makapitiwan kintachi piluslan laqaltinangol urchosh palkatam pikitiyaw chukin malaknokol pi waslan pitlan skoqowongoy pi chanawala ko kiluskan wongoy pero nishlikana chukayas qawanangol. La hidroeléctrica spalagueta me putumaqon sama pi wal margunikan me mako spalagueta kinga maxti putongoyan shatlanga gimbulataman kan porikinan hlipunaw chuktasiyaw poloni utzan balni kinga ni utzay wintu makashtak kininganitan qotan tushmatsa pues utzay kin yumaklilmaw balatlan man kon sama qolwanan piwan kinga maxti qoyan chukin naltu taqliw. Shaqatlama makima firma pues palakata shwe juntan de makatsa makinga maxtekan kin puta kan que amparo kan yo shakulanda hace 3 años wa las matun chok puebla pues llama tahna y matan chon balama alqaslema que le yakti yakti taqta tipo pam tan alqaslema que ay matan chon tan ko empresario nos cojan tan ya chamba la máquina te jokan no chucho te jokan y entonces pues tancho le la pancho junta para que vinita más allá eso yo ta que ma pancho firma lanchun vinita más allá na liamba kan en puebla. Pues wincho con el de dicen pues la que pusco que la machangel estamos hace 60 80 años se ve leyes en bi shli ma shli artículo segundo en bi tenemos derecho la cultura wen kinta wala kan yung kultura cholanta siya umitil sakana na umbalaki makyawa kan. Pues tlaikinen punaw chukinan pi waqtlo putnaw aqtam kinta magstumitat kan pi tlan nakunaw naglaqatlaqayaw pi kinan nakchiwanaw chapalni nakchiwanaw pues mashni gayas ko me qoya pero chawon pe ay aqtam magstumimaw lan chaton ikinan. Pues chalak lichunaw man kita magstumitat kan unikan ta magstumitat piwam lipaqtum tayaw tlakutsuyaw klali shaqitliaqoyaw kingagiltam gogan chukin kingachikin kan wantuna lik chundun kingayaspalyan paqto lalita chunanaw. Laliw Uyaktum lima paksini samakan do akasyaw kining kileskan chuyo mam balalakon balak kentantli kan pusyama ko kili mayordomia kaniktlawiya uyikinan pues kakutan jo kilita yawis kwenta kilaka pasta kwembi klakchiwena wala mahyaktam grupo klakchiwena waktamakshtamako we.
An makaana liyan ko yan, tulila ko yan. Lansa ni wala ni lakas ka na ni tapaksiyawis. Ni kalakas kinji na liping ka. Wish yamali mas kawipat yuma. Yamali hindi ite ma wish na tapaksin tanti anilang kahya puti hindi na ni usa uli ni tan hindi na lina ni usa mapaksiyan. Wish ni kalo ni yamaka matawish biyon sangka makwenta lintan yuma yamalin kakti tustil sa kin lan sa tun kinin kam yamali kali lamani wish nan chucho wish kam yamali kam yamali kali klita una umbal ni wish kali nikti la tamaw yikinan pas wish ni kiti tamandi na mangkot tamandi limpo tongkoya ni wish ni katamas wish ni wish pein sounds ni landin laktloya ni landin makatina linginan piyo ko tol pa na linginan pe makani pein sa wi kati makastakta kaya na chalto shmana shlakan kilakas kata shlakan kinkaman ni tish sambi Чекштем, маски лепотем, лишкан. Инлан маски ампотем или натален, покс выши калилама. Wish kita kan ver. Ito na taon ako yan, luwanin, anong gahor. Parwis kasi, kilak di mas kanit. Haciendo esta caminata y haciendo conciencia a cada uno de nosotros como hondureños, porque nadie va a venir a defender nuestro derecho. Somos nosotros como habitantes de las comunidades que debemos de hacerlo. ¡Berta vive! La lucha sigue y sigue. Hacemos la lucha de defender los derechos, porque somos hondureños. Y es el único departamento que tiene agua en abundante, esa cordillera, porque estamos cuidándola. Si no la cuidamos, quedamos en nada. Que lo que pretenden las empresas es
montar una turbina ahí la caja máquina, donde aquí sería donde quedaría la turbina, pero el agua la captarían arriba para traerla hasta ahí. O sea que el río quedaría prácticamente casi en seco, unos 1500 metros. Y la misma empresa ha rompido para ver de hacer sus ampliaciones para adentro de la montaña. Aquí se han derrumbado árboles grandísimos, ahí están los troncos allá los puede ver. Aquí era un bosque normal, así como se mira el bosque oscuro aquel, pero esta es la calle que la empresa está rompiendo para llevar las tuberías de agua donde va a hacer la desviación del río. El río está a 60 metros allá abajo. Estamos conscientes de que es una necesidad defender los ríos. Ese es el motivo de estar reunidos aquí desde hace ya 2 años vamos a cumplir. La última opción que a nosotros nos dejaron fue esa, de instalarlos nosotros en este campamento para poder evitar que se siguiera contaminando el agua del río. Nos mantenemos en asamblea permanente, pacífica. Por aquí no puede pasar maquinaria, material de construcción, combustible. Todo eso es lo que nosotros las comunidades hacemos aquí, vigilar. Aquí pasamos día y noche cuidando, por no dejar pasar que sean los empresarios pues, con material para arriba, máquinas para volver a trabajar arriba. Entonces esta lucha ha sido grande para nosotros y sigue siendo grande. Nosotros nos vale aquí que nosotros somos un grupo organizados. Somos organizados y somos también disciplinados. Porque si nosotros fuéramos otros violentos, ¿hacia qué hubiera sucedido aquí en este lugar? Que hubiera corrido la sangre. Ay, tenemos que mantener la calma, decimos. Mantengamos nuestra postura nosotros. Nos destruyeron todo el campamento y nos amenazaron que si no los íbamos, los iban a golpear, ¿verdad? Y no solo era eso, y estaban con machetes, eran 40 hombres armados con machetes que habían ahí. Hay una complicidad de todo el sector, digamos, estructurado en el sector empresarial dirigido a producir la energía con el sector gubernamental, que al final conforman para nosotros el crimen organizado. Esto es la evidencia de los gases que nosotros hemos sido objetos aquí en el campamento. Ustedes van a ver, estos son los gases que los han lanzado la autoridad a nosotros. En vez de darles la protección, estas son cápsulas de arma nacional que usan los militares. Porque aquí han venido policías, aquí han tirado bombas, aquí han hecho tiros, aquí han hecho de todo. Por mando del empresario Jason Howitt. Y por son compiches porque hay una mara de ellos. Te voy a meter preso, ¿oíste? Bueno. Es la última vez que te voy a pegar y me digas algo. Lo que respeto. ¿Oíste? Porque si vos me sigues diciendo sinvergüenza, me lo vas a demostrar, ¿oíste? Bueno, ¿y por qué andamos aquí en este litigio? Última vez que me decís sinvergüenza. Te meto preso. Usted no se meta que aquí no es su país. Vaya a buscar su país. ¿Oíste? ¿Oíste? Somos hondureños. Otra vez que me digas sinvergüenza y te meto al bote. No puede ser que otro tipo, pícaro, sinvergüenza, como el de allá arriba, nos destruya lo que Dios nos ha dado. Esto es de Dios, esto hay que defenderlos. Como cristiana que soy, parte de Dios, yo defiendo y con mucha dignidad ando en todos los lugares y donde quiera hablo. Porque para eso Dios me dio mi boca. Pues si ese río ya no es un río caudal cuando eran aquellos años, eran unas crecientes enormes, era un río que se le oía la bulla. Ahora no, porque tiene más piedra que agua.
Aquí todo está en las pulperías. Aquí nadie es abastecido por una milpa. Usted viene aquí, usted no mira un elote, porque no hay tierra donde cultivarlo. Usted no mira una caña porque no hay tierra donde cultivarla. Ajá, y los ríos con poca agua. Entonces eso es lo que estamos viviendo en Honduras. ¿Por qué la gente se está yendo para otros países? Y allá quedan muertos a mitad camino. ¿Por qué? Por la misma situación que tenemos. ¿Ah? Donde no hay donde sembrar, no hay tierra donde cultivar. Pajuiles es un símbolo de la resistencia, digamos, y aparte de eso se ha convertido, digamos, por todo el proceso organizativo que se ha llevado, como un referente para otros procesos que se están dando. La empresa, ellos entraron sin consultar con el pueblo, ellos se vienen a meter como que si son dueños y no les importa si el pueblo está en contra o a favor. Ellos tienen que ver de que ya no tienen que invertir porque no les vamos a permitir que hagan esa hidro acá, porque es el único río que nos han dejado y no tenemos agua y el agua es la vida y eso es lo que defendemos. Que ahí tengo muchos recuerdos de mi esposo porque él fue uno de los protagonistas de que fue el primero, él en ese día cuando vino y él dijo, bueno, tomémoslo hoy, a eso hemos venido aquí, dijo, a quedarnos, dijo, a tomar esta carretera aquí, dijo, a instalar este campamento, dijo, porque no podemos permitir, dijo, de que ellos sigan haciendo lo de ellos y entonces agarremos fuerza, valor, dijo, y quedémonos aquí, dijo, él fue uno de los primeros fundadores aquí. Va a cumplir ahorita 1 año con 2 meses mañana que lo asesinaron cuando las elecciones y entonces tengo demasiados de recuerdos aquí y por eso para mí es muy difícil llegar a este lugar. Los militares que llegaron esa noche, porque llegaron como unos 100, dicen, fue algo bien espantoso que ocurrió esa noche y ahí fue asesinado. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, unidos, celebrando la vida, celebrando la lucha, fortaleciéndonos en la lucha para ser más fuertes, Señor. Y ustedes tienen 2 años defendiendo ese rillito que va ahí. 2 años tienen ya. Ustedes llevan un ejemplo aquí práctico. Y este ejemplo lo vamos a extender en todo el territorio nacional. Porque ustedes están demostrando lo que funciona. El gobierno del pueblo. Hemos estado engañados por tantos años, por un sistema que bajo la palabra democracia nos ha venido explotando, marginando
haciéndonos daño, hermanos. Este momento que estamos celebrando, celebramos la vida en contra de todo un sistema de muerte que nos agobia en el país. Nosotros defendemos la vida, aunque nos cueste la vida, ¿verdad, hermano? Por eso te alabamos, Dios nuestro, presentamos la sangre de los mártires en las luchas con este vino. Samael vive. La lucha sigue, sigue. Salomón vive. La lucha sigue, sigue. Wilmer vive. La lucha sigue, sigue. Armando vive. Enriqueta vive. Samael vive. La lucha sigue, sigue. Salomón vive. La lucha sigue, sigue. Wilmer vive. Y ahora sufro mucho, pero tengo fuerza para luchar. No hay mejor regalo que le vamos a regalar yo y mis hijos que este cabildo. Y yo sé que por el legado que usted nos dejó, este cabildo vamos a triunfar, vamos a ganar en su memoria y vamos a defender ese río que por eso ofrendó su vida. Pueblo de Arizona, el cabildo se da por abierto. Los ríos no se venden, se defienden porque son del pueblo. Creo que es tiempo que nosotros reflexionemos profundamente porque hoy se va a tomar una decisión soberana muy importante. Y es de pensar si realmente este municipio debe seguir apostándole a proyectos de desarrollo, como dicen los empresarios hidroeléctricos, o realmente le apostamos a la soberanía del territorio. Pueblo de Arizona, ¿están de acuerdo que se apruebe la declaratoria libre de hidroeléctricas, minería y térmicas en nuestro municipio? ¡Sí! La declaratoria queda aprobada.
Hemos siempre amado nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques, pero resulta que en el 2012, 2013, 2014 empezaron a tomar el río Oshek, que significa 3 cerros sabios, que es un afluente del río Cabón. Y ellos tienen 50 años de licencia para mantener secuestrado el río Cabón y el río Oshek. En estos 50 años, pues calculan tal vez que seguir con los trabajos y que van a mantener así el río, como que es una forma de diluir la resistencia del pueblo Ekchi. Por eso es de que me tienen en la cárcel. Yo soy Bernardo Cabal Scholl, un Ekchi que represento a muchas comunidades que hemos estado exigiendo nuestros derechos pisoteados por el Estado de Guatemala. 7 años con 4 meses me sentenciaron por esos delitos falsos. Como yo he sido el vocero de las comunidades desde que nos empezamos a organizar, como que callando al vocero se van a asustar las comunidades. No se consultó a las comunidades. Entonces lo que hicimos nosotros es empezar a reunirnos, empezar a cuestionar por qué habían ingresado estas empresas. Guatemala que se tiene que denunciar. Han capturado, han secuestrado los ríos en Alta Verapaz porque no ha tomado en cuenta. Pero en todo ese trayecto venían preparándome este castigo, porque sabían de que encarcelándome posiblemente asustarían a las comunidades, cosa que no lo han logrado. El río Cabón, lo que se lleva en el corazón. El río Cabón es sagrado. Nuestros abuelos y abuelas desde pequeños nos enseñaron de que ese es un río muy importante. Solo denme tiempo. Decía de que el río Cabón es sagrado, es cultural, se llevan el alma, porque cualquiera puede recorrer la historia, que el río Cabón ha sido histórico para nuestros pueblos, para la cultura maya.
desde niños a nosotros se nos enseña de que esos ríos pues hay que respetarlos. Yo recuerdo cuando yo iba con mi abuela a acompañarla cuando iba al río Lavano. Se me transmitieron enormemente estos conocimientos y es lo que ahora pues hago valer, es lo que reclamo y eso es lo que me tiene en la cárcel. Y eso me da mucha fortaleza, porque yo estoy con la verdad. Yo estoy por los conocimientos de mis abuelos. Y entonces me da mucha fuerza. Oslo inkin mayahak. Nakamayakay rulo laksul or taal yung kawayos akpi ni Diyos katikwa kung sa tansito siya kung patpan nakamano ko aw na elhed ko awim na elhed hal na elhed ko nin kisketsak di hal kisketsak ko nin kat nagrabal sa rutito di kawayos ko kanak kamaan kakian. Kaki naksarain na kiskor kiri sakit di kakwangkik. Kiskol diri sa kakwangkik ut kapunah kamaan yarong payak na rawok kisrar ale mai ko ni ka bom badak mar harak ti sira na king arak ti yarong inaan na jenak na ko ida inchan. Sobre el río Cabón están las empresas de Florentino Pérez, que lleva alrededor de 30 a 40 kilómetros el río Cabón bajo túnel. Que se llama ACS. Uno o dos veces ha venido. Públicamente lo vimos ahí entregarle una camisola al Real Madrid, al que era entonces presidente Otto Pérez Molina, que también ahora está en la cárcel. Entonces aquí no importa si solo lo contrataron o no, pero a todos nos consta que es la empresa de Florentino Pérez quien tiene secuestrado el río Cabón, porque él construyó esos túneles, él construyó esos canales donde llevan el río Cabón. Entonces las familias que vivían alrededor del río Cabón ya no tienen dónde ir a tomar agua. Y el responsable es Florentino Pérez. Chakilal yo chushbanun kirqe hidroeléctrica di oshek. Naklilo lah kichesh yok ichikula o lah chikahbom. Chishonili na akhaan makachik lilo laha re kichakika nahkwan. Makachik tataw jiru lilo laha re she kam likar li tap li pur li maasan. Chishonila an li railal joke chishbanun ke. Kushil chak tokon makaak na ok li hidroeléctrica. Makali akilal naqil, makali railal naqil. She ok chak makushe esketa resilqe makushe spa tareli khonchik ale balang matrah nat ok khonak she kashlan jamza li qatenamit ma ani she estekwi yal she ok yal chikama an yal sa muqmu in ana qanawla ola chik akhbon shbanu linan. Dios tiachi inkil proyecto sa khonchik ale bal. Dios tiachi inkil tumin, Dios tiap inkil trabajo o trabajo magun makutyalta kakwi nak takchieb li qasqitin ut magun trabajo nak banu mak angel Dios banunkil. Ya bali railan nak amja chokela onak. Khusir khon khachal kon ge jisa ut khusir inka. Tosik ina an Dios khachbalik.
yo tu oso pokan nak kuan di komune kuan ke barin siala ke ses kale ba jo es kam aliha banak liha mukun nu me tanak na akmang hulah jo dis balik kana to so kan nak kuan ke di komuna ni dis kam adis ina hae pas stress kung ka balik okan aki jana kaya li osepes di hidroelectric os ek uno kuan karing como 300 metros kuan dis at dis ina rokiha asain pero nakat-ereta nakjo sa Chakik. To zain na ulak sa lakip siap sa kumay siap mare makunak sigahain ut mare tiskelo ki chuni liha li kokha chingile li kwan sa kanaah. Sa siya kwan ko in ain ma kunsut na kutung kain kwan ko kain sapso chuni li to ha gole li to ha na gole na ko to ha kwan ki di kasite na gole aran ko. Kain nak cakin, oke mak aciliha re na ucingki na jolihap cabira ko tain ya kicakik dicot kicakik cukunil jol cakikal. Naktok mak acak li empresa hidroeléctrica mak ali khachuk isalik alebal anak kwantyo tie chinkil karambal kakam sinkil marash شخونيلا إسلقة كوك ألتو كي إشتي تشينكيل نقطة تإش أم تقرل كما أنك إشتي سرقة على بعض نكوشواك أنا قيك أقلهم لنا لبعان شيء كوان شكلي قوامع قشان خوشيل يال مريش إشك أوله كي شكنا بال شيب أسيك سشك أباك كي شب أل سشك أباك كي إشراب أل قد يعمل أورا لارشك أخون Es una secuencia, las resistencias continúan. Tenemos ya 500 años de estar luchando, de estar resistiendo. El pueblo nunca se ha cansado de reclamar lo que le corresponde. Que a algunos nos ha tocado vivir, por ejemplo, lo que estoy viviendo en la cárcel, otros han sido asesinados, torturados, desaparecidos. Líderes estudiantiles, aquí los matan, pues eso es lo que nos toca que hacer y que dar, todo por un pueblo.
las esperanzas que nos quedan es el acompañamiento internacional para que los ojos del mundo estén sobre nosotros, de lo que nosotros estamos denunciando, y que nos ayuden también a denunciar